se plantea el siguiente problema de banda lateral única. La señal modulante MDT, cuyo ancho de banda es W mucho menor que F sub I, es alimentada a un modulador de banda lateral superior, cuya portadora es AC coseno 2pi Fi t. La salida es mezclada con una portadora AC coseno 2pi Fc t, donde Fc es muchísimo mayor que Fi, y luego filtrada pasa a altos. Esta estrategia de modulación se conoce como modulación heterodina y tiene ventajas de implementación en algunos sistemas. Se usa regularmente en sistemas de comunicaciones modernos, es muy común. Diseña un receptor heterodino para esta modulación, vale decir, diseña un receptor que recupera el mensaje MDT realizando la translación espectral de bajada en el receptor en dos saltos, pasando por la frecuencia intermedia F sub I, especificando todos los parámetros del sistema. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder diseñar el receptor es primero entender bien cómo se ve el modulador. Entonces, modulador. Veamos primero cómo se ve el transmisor, y básicamente lo que dice el enunciado es que se tiene una señal modulante, MDT. Esta señal modulante es alimentada a un modulador de banda lateral superior. Este modulador es alimentado a su vez por una portadora AC coseno de 2pi Fi t, esta es la frecuencia intermedia, produciendo lo que vamos a definir nosotros una función V1 de t. Y luego se habla de un mezclador. Un mezclador es básicamente un multiplicador por una portadora. Y esta segunda portadora es AC. Vamos a hacer un poquito aquí de espacio. Vamos a correr esto para allá. Y esto entonces lo podemos poner acá. Y esta segunda portadora es AC coseno de 2pi Fct. En este problema, los valores de AC pueden aquí ser lo mismo o no. No es, aquí podríamos poner una C' si quieren. No es relevante las amplitudes. Aquí lo que importa es tener claridad sobre las traslaciones espectrales y cómo los distintos componentes espectrales van tomando amplitudes relativas distintas. La salida de este mezclador la vamos a llamar V2 de t, y ese V2 de t entonces entra por un filtro pasa altos, HPF, High Pass Filter, y produce nuestra señal SDT que sale al aire. Ahora, sigamos este proceso de modulación en el dominio de la frecuencia. Entonces, partimos con una señal modulante que vamos a asumir de que tiene dos semicírculos y tiene un ancho de banda W medios, y esta es la señal MDF. Entonces, luego del modulador de banda lateral superior en frecuencia intermedia, vamos a terminar con un semiciclo por la banda superior de la frecuencia intermedia y otro semiciclo por la banda inferior. Por supuesto, es un modulador de banda lateral superior. Esto es V1 de F, y tal vez voy a usar al tiro códigos de colores apropiados. Ahí está
y ahí está. Y luego vamos a hacer otro gráfico en donde vamos a duplicar esta gráfica, los ejes de coordenada. Y ahora fíjense lo que ocurre, digamos, se multiplica por este nuevo coseno esta señal B1. Entonces básicamente esta señal de aquí se mueve hacia más y menos FC, produciendo algo que lo vamos a dibujar en color naranjo, y voy a tratar de reaprovechar lo que ya dibujé. Denme un segundo. No sé por qué no está funcionando bien. Ahí sí. Copiar y pegar, y me lo llevo para acá y pegar, y me lo llevo una copia para acá. Pero para que todo esto, digamos, tenga sentido, vamos a esto no está a escala, vamos a ponerlas ahí. Y vamos a copiar estas dos de acá, pegar, ahora sí, y las vamos a poner por ahí. Bien, y aquí lo que tenemos entonces es una frecuencia portadora FC, una frecuencia portadora FC negativa, y desde luego este punto de acá es FC menos FI, y este punto de acá es FC más FI, ¿sí? O sea, en el fondo, esta separación de aquí se mantiene acá. Lo que pasa es que me quedé sin página. Tal vez, de hecho, podemos mejorar eso ahí. ¿Sí? Se puede. Perfecto. Listo. Con eso queda automáticamente resuelto. Listo. Ya. Ok. A continuación viene un filtro pasalto, y el filtro pasalto entonces lo que hace es eliminar estas copias, y después del filtro pasalto, por lo tanto, lo que vamos a tener es copiar, pegar, vamos a tener esta señal, y esta señal la vamos a dibujar lila. Esto es lo que sale al aire, y le podemos poner aquí S de F, donde aquí tal vez todavía podemos, con el código de colores, llamar a esto la señal V corta 2. V2 de F. Perfecto. Eso es el modulador heterodino. En vez de ir directo en un salto desde MDF a SDF, se va primero en un salto a una frecuencia intermedia y después en otro salto a la frecuencia portadora, seguida de un filtro pasalto. Entonces, la conclusión para nuestro problema de diseño en el de receptor, tenemos que bajar desde FC más FI, bajar desde aquí hasta la pasabanda, y tenemos que hacerlo en dos saltos. Entonces, este comentario hay que notarlo. El receptor debe bajar en dos saltos desde FC más FI.
¿sí? Ese es el desafío que tenemos de diseño de un receptor heterodino. Ahora, ese receptor en dos saltos lo voy a graficar, luego lo voy a explicar. Se toma la señal SDT, esto digamos, después de pensarlo un rato se vuelve obvio, se vuelve evidente, digamos, cuando uno tiene la claridad adecuada sobre el proceso de traslación espectral y filtrado. Aquí tenemos un coseno de 2πfst, seguido por un filtro pasabajo, low pass filter. Vamos a llamar esta señal V3 dt. La salida del filtro la vamos a llamar V4 dt. Y esa señal V4 la vamos a modular con un coseno de 2π frecuencia intermedia dt, seguido nuevamente por un filtro pasabajo. Así que básicamente de lo que se trata el receptor heterodino es dos etapas de mezclado y filtrado pasabajo, simplemente bajar en dos saltos y se produce entonces, aquí vamos a decir V5 dt y se produce una salida M dt o proporcional más bien a M dt, porque por supuesto en estos mezclados acá generalmente aparece este factor 1/2. Entonces, continuemos a partir de esta señal S, la voy a copiar y la voy a pegar en la siguiente página. Copiemos esta señal y la voy a pegar aquí. Ahí está. Alimentemos esta señal lila y bajémosla en FC. Entonces, por supuesto, digamos que el resultado va a ser me estoy quedando sin papel, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a editar ligeramente esta señal y vamos a asumir de que acá tenemos menos FC menos FI y vamos a eliminar todo esto acá y esto acá también y vamos a llevarnos esta señal para acá y esto de acá es más FC más FI. Básicamente encogí la escala del gráfico, ¿no es cierto? Aquí seguimos teniendo frecuencia, pero tuve que encoger la escala del gráfico para que esto quepa. ¿Por qué? Porque en el momento en que multiplicamos por un coseno, cada una de estas hay una copia que se va hacia la izquierda, se traslada en otros FC Hertz más y otra que se va hacia la derecha, y lo mismo ocurre acá y acá. Entonces la señal V3 copiar y pegar. La señal V3 con algún color que no hayamos usado va a ser básicamente esta de acá que se corre en FC hacia acá, vale decir queda solamente en F1 ahí, en FI, perdón, y se corre en FC para acá y queda entonces acá de esta forma, y lo mismo ocurre acá y acá, donde esto aquí es 2FC, menos 2FC menos FI, esto aquí es menos FI, esto aquí es FI y esto aquí es 2FC más FI.
Filtro pasa abajo, elimina estos de acá. Por lo tanto, la señal aquí teníamos la señal V3 de F, la señal V4 de F es simplemente lo mismo, así. Esto es V4 de F. Y luego pasamos por un conversor heterodino y un filtro pasa abajo que vuelve a hacer el mismo juego, donde tenemos ahora esto, vamos una a la vez. Esta de aquí se corre FI para abajo y se corre FI hacia arriba, así que queda en 2 FI. Y lo mismo tenemos con esta de aquí, se corre en FI hacia arriba, así, y se corre en FI hacia abajo, un poquito menos para abajo, por ahí, donde aquí tenemos 2 FI menos 2 FI. Y por supuesto, digamos, el último filtro pasa abajo produce acá una salida. Dibujémosla simplemente para que sea completa la exposición. Una estimación, ¿no es cierto?, o una señal proporcional de la señal original proporcional a M de F. Y esta última acá es, antes del filtro pasa abajo, V5 de F. Y con eso hemos diseñado el receptor que se solicita, heterodino en 2 saltos.